3, 2, adelante. ¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Como siempre, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y hoy vamos a tratar un tema, pues, 100% femenino, porque vamos a hablar sobre infecciones vaginales, sobre cómo van cambiando, cómo en las distintas etapas de las mujeres estas infecciones pueden tener distintas manifestaciones, distintos orígenes, y para ello, pues, hemos invitado a un especialista sobre este tema. Vamos a platicar hoy con el doctor Arturo Moyers Arévalo. Él es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia por la Institución Gineco-Obstétrica y de Perinatología Dr. Río de la Loza. El doctor cuenta también con una maestría internacional en climaterio y menopausia por la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Y asimismo cuenta con estudios de posgrado en colposcopía, ultrasonido avanzado de mama y ginecológico en esa misma Universidad Española. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Penélope, muchas gracias por la invitación. Encantado de difundir contenido de valor para tu audiencia, para mujeres interesadas en el tema y bueno, para aclarar las dudas de la gente que pueda incluso ver esto un poco más adelante. Al contrario, me siento muy honrado y pues encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues, doctor, como decíamos en un inicio, quizá hay que empezar por el principio y pues que nos pueda explicar, por favor, pues en términos de las infecciones vaginales más comunes, ¿existe alguna diferencia en las diferentes etapas que viven las mujeres? Si pudiéramos etapificar de alguna manera, creo que una forma de diferenciarlo, Penélope, sería por edades. Y en cuanto a los grupos de edad, es una forma muy importante o una forma significativa de poder establecer que haya diferentes tipos de infecciones. Y asimismo, habrá diferentes tipos de bacterias para cada una de esas infecciones, para cada uno de esos grupos de edad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo ni los mismos síntomas ni las mismas bacterias que se presentan en una niña, en un adolescente, en una mujer en edad reproductiva, en una mujer embarazada o en una mujer en climaterio y menopausia. Puede presentarse distintas bacterias en distintos tipos, en todas. Sin embargo, hay como ciertas tendencias que pueden ser más de una o de otra. Vale la pena mencionar, Penélope, y creo que es bien importante establecerlo, que también hay una diferencia entre cuando las infecciones son exclusivamente de la vagina o incluso pueden llegar a la parte interna de los genitales de la mujer. Dan síntomas diferentes con repercusiones diferentes. Entonces, englobar y hablar de todo el patrón de infecciones vaginales es hablar de un tema en extremo interesante, pero también amplio. Entonces, si quieres, vamos a poder hacer un resumen. Básicamente, qué es lo que podemos esperar y qué podemos asociar y qué podemos pensar en cada uno de estos grupos de edades. En la mujer joven, en la niña, la causa más común de infecciones son por dos tipos de bacterias. Bacterias que normalmente se encuentran en la piel o bacterias, y esta es la más común, que normalmente se encuentran en el intestino. Y entonces la principal causa de las infecciones es que las pequeñitas están jugando, se tocan con las manos sucias, o cuando van al baño apenas están empezando o aprendiendo a limpiarse, puede haber contaminación. Entonces las principales bacterias que se presentan son por el tipo de Escherichia coli o Streptococcus, que son dos bacterias muy comunes que la mayoría de los seres humanos las tenemos y en algún momento nos enfrentamos a ellas. Asimismo, por ejemplo, un poco más adelante, las chicas que están empezando su vida sexual activa pueden enfrentarse con diferentes cuestiones.
pueden enfrentarse con la fricción que puede existir en las primeras relaciones sexuales, pueden enfrentarse con los cambios de pH o la acidez que se presenta cuando están recién empezando su menstruación, y este puede provocar distintas síntomas. A mí me parece súper importante en este punto aclarar algo, y me parece extremadamente valioso, Penélope, que me permitas aclarar esto, porque no hay un concepto más erróneo que se puede llegar a presentar en las pacientes, en que algunas dicen es que traigo una infección, cuando la realidad es que lo que tienen es un síntoma, que es solamente un flujo aumentado, un flujo diferente, un moquito vaginal diferente, a veces más abundante, a veces más blanco, a veces con un olor diferente, pero no todo flujo que tienen las pacientes, no todo flujo es infección. Y aquí por eso estoy aclarando este punto, porque en las adolescentes un síntoma muy común es algo que se llama vaginosis bacteriana. ¿Qué significa? Las mujeres, cuando empiezan a tener su vida reproductiva y durante todo el tiempo que tienen su vida reproductiva, es decir, cuando pueden tener hijos entre los 15 y 45 años, tienen un tipo de flora vaginal. Son bacterias normales, bacterias buenas que las mujeres tienen en su vagina. Así como los seres humanos tenemos bacterias en la boca, bacterias en el intestino, las mujeres jóvenes y las mujeres en edad reproductiva tienen algunas bacterias buenas, que son responsables de varios factores positivos. Sin embargo, a veces por prácticas diferentes a lo normal, por ejemplo, uso indiscriminado de antibióticos, estas mujeres pueden alterar su flora vaginal. Y esto va a provocar un flujo y va a provocar un síntoma sin que necesariamente la infección por una bacteria grave o que complique la fertilidad de las mujeres. Durante el embarazo, este es un ejemplo muy característico. Durante el embarazo hay un incremento, una tormenta enorme y bonita y preciosa de hormonas que hacen que las mujeres tengan todo tipo de síntomas, todo tipo de sensaciones, todo tipo de emociones. Sin embargo, también por estimulación hormonal y por el peso que tiene el bebecito durante el proceso del embarazo, provoca que el cuello de la matriz, el cérvix, que es esta estructura que está al final de la vagina, genere un poquito de flujo diferente al que las mujeres o las chicas o las jóvenes están acostumbradas en ese momento. Y entonces se espantan porque es que tengo una infección de todo el embarazo, cuando la realidad simple y sencillamente es la consecuencia de tener un embarazo más hormonas. Doctor, Ya llegando a la edad... Permítame, sí, doctor, permítame, antes de que continuemos avanzando con las diferentes etapas, que está muy interesante lo que usted nos está comentando, pero permítanos regresar a la etapa de la niñez, sobre todo para poder darles a las mamás algunas herramientas o elementos. Ya habló usted que en algunos momentos, ya en mujeres adolescentes o adultas, puede haber cambios en el flujo vaginal, pero ¿qué pasa con las niñas, por ejemplo? ¿Las niñas también presentan flujo o cuáles son algunos elementos de cuidado o de alarma que deberían tener atención las madres para cuidar si es que sus hijas tuvieran alguna infección vaginal? Claro, es una excelente pregunta, Penélope, te agradezco por esta. Y bueno, básicamente las mamás, que son las que normalmente están más al cuidado, no porque los hombres no tengamos más al cuidado, pero siempre se cuida el pudor, ¿no? O sea, siempre es más común que la mamá o la abuelita sea la que vaya y ayude en la limpieza o les enseñe, ¿no? Lo que hay que darse cuenta son lo primero que te vas a dar cuenta son las características del residuo en la panty o en el calzoncito de la niña. Si hay un color diferente, si hay un color amarillento, verdoso o café, y normalmente hay un aumento de olor no necesariamente tiene que ser un olor muy desagradable, pero hay un aumento de olor de que algo está sucio. Entonces es momento, y yo creo que es algo que debe existir
debe existir en la casa, en la confianza, cuando la mamá está en ese proceso, debe existir una revisión superficial. O sea, tiene que haber una limpieza. Yo recomiendo que haya una limpieza con un tejido muy sutil, como una torundita de algodón o un disco de algodón y solamente agua. Entonces, en el momento de que existe el cambio de ropa, puede haber una limpieza con agüita y ahí se van a poder dar cuenta si está saliendo este flujo. En general, las chiquitas no van a decir nada. Es difícil que las mujercitas o las niñas digan algo porque para ellas puede llegar a ser normal. Pero sí hay que identificarlo o pensarlo si constantemente están tocando la parte genital o se están rascando o dicen algo. ¿Qué es lo que hay que pensar? Insisto, la mayoría de las veces cuando se han realizado cultivos en niñas de este tipo de secreciones se encuentran bacterias que son generalmente dentro del intestino y que contaminan por una mala higiene o porque están aprendiendo. Entonces, en general, ver la presencia del flujo, en primer lugar. En segundo lugar, cuando ven los genitales de la pequeñita, suelen estar rojitos, muy rojitos, como si fueran un rosa fuchsia. Esas dos características indican que hay que llevarla al doctor. Y aquí es una buena pregunta. ¿A quién se la llevo? ¿Al pediatra? ¿O a un ginecólogo? En general es una discrepancia. Es una discrepancia porque hay mujeres, o sea, la respuesta sería con quien más confianza le tengas. Y hay veces que me ha tocado muchas veces atender hijas de mis pacientes donde está esta situación, ¿no? En general, corresponde más bien con la etapa de la pubertad. 9, 10, 11 años es más terreno del ginecólogo y en una edad más baja, normalmente el pediatra es el que va de las situaciones. Doctor, y ya que hablo precisamente ya de la adolescencia, ¿qué pasa en el momento en que ya la mujer ya tiene menstruación? ¿Hay algún factor que incremente las posibilidades o el riesgo de generar infecciones durante la menstruación? La realidad es que más que aumentar el riesgo, la mujer está empezando a menstruar, sufre una secuencia, no sufre, presenta una secuencia de cambios, porque sufrir es hablar de sufrimiento y no me parece que sea relacionado. Aunque en la adolescencia dicen que la palabra viene de adolecer, ¿no? En general, sí hay muchos cambios en los tejidos, en las zonas, en la mente. Pero la mujer adolescente, al momento de que empieza a menstruar, va a sufrir dos cambios. La primera es la presencia de sangre, cuando realmente no existía. Entonces la sangre va a cambiar la acidez. Recibe el término de pH. pH es una forma en que nosotros definimos qué tan ácido o qué tan básico está una zona, un microambiente. Entonces la sangre, dependiendo de características físicas de la persona, de alimentación, de muchos otros fenómenos y aspectos, puede provocar que haya un cambio con respecto a esta acidez. Y en general, más que generar una infección, Penélope, lo que hace es que cambie el ambiente. Y las bacterias que corresponden con la flora normal sufren un proceso de adaptación que puede durar varios meses o incluso años. Entonces, si a eso le sumas que ahora hay nuevas hormonas más potentes que están llegando a generar mayor cantidad de flujo, se presenta muy comúnmente esto que te estaba platicando, que hay un cambio con respecto al flujo y muchas mujeres llevan a sus niñas, a sus adolescentes diciendo es que tiene una infección o yo creo que se metió algo, cuando la realidad es un proceso de cambio que no necesariamente habla de una infección. Te voy a decir algo que probablemente sea un poco fuera de contexto y que tal vez no sea lo más ortodoxo posible, pero la infección vaginal normalmente es un diagnóstico extremadamente fácil. ¿Por qué? Es muy fuerte, muy potente.
Cuando verdaderamente hay una bacteria que está ahí afectando y dañando el tejido, verdaderamente es imposible no percibir con muy mal olor. La mayoría de las veces son o pequeñas alteraciones en la flora vaginal o pequeños flujos que son inflamatorios, pero las infecciones verdaderamente intensas no son tan comunes, ¿eh? La realidad es que muchas veces son pequeños cambios en la flora vaginal lo que la mayoría de las veces se presenta. Y esos Doctor, son los dos factores en el adolescente. bueno, y ya en general, no solo para las adolescentes, bueno, ahora que está comentando usted pues que realmente las infecciones pueden ser muy evidentes, pero muchas veces las mujeres simplemente sufrimos de quizá un poco de irritación, de comezón, de ese cambio que usted menciona en los flujos, en el flujo vaginal. Pero entonces, ¿cómo saber o cómo distinguir, a pesar de que lo que usted dice, de que si es una infección normalmente va a ser muy evidente, pero cómo estar seguras si no es el inicio precisamente de una infección o en cualquier momento o de cualquier forma, lo mejor es acudir con el médico a pesar de que sea algo realmente muy leve, una simple irritación? Sí, y me parece una gran pregunta, está como a modo la pregunta, para yo hacer una aclaración. Fíjate, Penélope, que a mí me parece un crimen, verdaderamente me parece un crimen, que exista venta libre de la mayoría de los antibióticos tópicos vaginales. No hay prácticamente una paciente en mi práctica privada que no llegue, ya me puse un óvulo de tal, ¿no? Incluso hay hasta broma, ¿no? El de las niñas bien. Los medicamentos pueden llegar a generar una disminución de los síntomas, pero en general, cuando se usan de forma indiscriminada y cuando se usan de forma, pueden llegar a tener una situación que afecten verdaderamente la flora vaginal de las mujeres. Por lo tanto, mi sugerencia es, si van 2 días o más de 24 horas y hay un síntoma, es momento de acudir o cuando menos hablarle a tu doctor, hablarle a tu ginecólogo. Habemos muchos médicos que hoy podemos dar consultas en las cuales a lo mejor te vamos a preguntar un par de síntomas más que seguramente vamos a poder orientarte mejor sobre eso. Entonces, contestando la pregunta, me parece muy adecuado. Sí, es mucho más adecuado preguntarle en forma presencial o no presencial a tu doctor que tomar una determinación de utilizar un medicamento de esos de que están ahí en el anaquel, ¿no? Porque puede ser, me ha tocado tener que resolver crónicas difíciles después de haber repetidamente pasado por esta situación. Claro. Entonces, eso es muy importante y es algo que de manera recurrente mencionamos aquí para nuestros amigos y amigas de Plenilunia, que no nos automediquemos, que precisamente cualquier síntoma, cualquier cosa que se nos presente, pues por eso están los especialistas como ustedes para determinar cuál es el mejor camino. Pero doctor, ya pasando entonces a la siguiente etapa, digo, de esta forma un poco arbitraria en la que estamos dividiendo las etapas de las mujeres. Pero ya para las mujeres que ya tienen una vida sexual activa, ¿cuál diría, doctor, que es la infección vaginal más recurrente o cuáles son las más recurrentes? Afortunadamente, hay distintas bacterias e infecciones en distintas poblaciones. Te lo comento por qué. Porque hay bacterias que son extremadamente dañinas, por así decirlo. Una de ellas que en distintas poblaciones en otras latitudes del continente. La clamidia es una bacteria que puede llegar a infectar en la profundidad de los genitales y puede ser difícil, es común, sin embargo,
La más común por muchísimo es esta alteración que te digo, este incremento de bacterias de la flora que se llama vaginosis bacteriana. Por mucho es la más común, por mucho. Y fíjate que yo he trabajado recientemente con un laboratorio de biología molecular en el cual hacemos detecciones de DNA de bacterias a población abierta. Y hemos detectado que hay hay muchísimos casos de pacientes con, sin síntomas. Entonces, lo más común en México, lo más común en México es Gardnerella vaginalis, que es una infección esta que causa la vaginosis bacteriana. Gonorrea es bastante común, menos de lo que quisiéramos esperar. Y en tercer lugar, pues la clamidia. Doctor, nos iba a explicar sobre la clamidia. Sí, mira, mm, ¿qué es importante saber sobre la clamidia? La clamidia es una infección que no es tan común en México, eso es lo primero que valdría la pena comentar. En población estadounidense es bastante común, se puede encontrar hasta el 20-25% cuando lo investigas de forma aislada. Es una bacteria intracelular. ¿Esto qué significa? Que en términos concretos es una bacteria escurridiza. Es una bacteria que a veces cuesta mucho trabajo encontrar. Desafortunadamente para las mujeres y para los hombres, es una bacteria que, aunque cueste trabajo encontrar, tiene la posibilidad de migrar de la vagina hacia adentro, hacia los genitales internos, y causa una de las enfermedades a veces más difíciles de tratar, que se llama enfermedad pélvica inflamatoria. Esta infección o este problema, digamos que en el mejor de los casos, y suena un poco drástico lo que voy a decir, pero en el mejor de los casos puede llegar a provocar problemas de fertilidad, porque la inflamación que genera en los genitales internos provoca que el útero y los genitales de las mujeres que tienen esta infección crónica que no ha recibido tratamiento puede inflamar las trompas de falopio. Y además los síntomas no son tan comunes, el flujo no es tan abundante, a veces puede haber un dolor pélvico, un dolor, como le dicen, en el vientre, a veces puede salir una secreción un poco blanquecina. Entonces hay que tener mucha sospecha como para pensar en la clamidia, hay que sospecharla fuertemente. No es tan fácil que se pueda llegar a presentar. Doctor, ¿y cómo se transmite o cómo la podemos adquirir esa bacteria? ¿Y hay alguna prueba específica para identificarla? Sí, básicamente es una infección que se presenta por higiene. La clamidia le encanta vivir en ambientes de poca higiene o de alta promiscuidad. O sea, es muy común cuando hay falta de higiene con la pareja o hay promiscuidad o hay muchos contactos sexuales y que además se puede asociar con otras infecciones. ¿A qué me refiero? A la clamidia le gusta entrar justo donde hay inflamación por otras bacterias. La principal medio de contagio es por vía de transmisión sexual. Hay bastantes o hay distintas formas de identificar o de sospechar la clamidia. La más común o la que conocemos de toda la vida es la medición de sus anticuerpos. Es la que se utiliza por mucho tiempo. Sin embargo, no te está diciendo que tengas en ese momento clamidia. Lo que te dice la prueba es que generaste anticuerpos para. Puede ser que ya se haya eliminado o que esté presente. La mejor prueba posible que existe para la detección, la presencia activa en el momento de la clamidia, es la detección del DNA. Todo aquel material, como una bacteria que tenga un núcleo, dentro de ese núcleo va a tener DNA. Y hoy en día, por ejemplo, la prueba que se utiliza para detectar el coronavirus, que es el PCR, también puede detectar bacterias, el DNA de bacterias, entre ellas clamidia.
La mayoría de los médicos que se asocian o que se dedican a investigar esta situación a grandes rasgos a nivel de investigación son los infectólogos. Y los médicos infectólogos prácticamente no utilizan ninguna otra herramienta que no sea la detección de DNA para hacer diagnóstico de un problema, en este caso de clamidia. Doctor, y ya pasando a la etapa de embarazo que usted ya también había comenzado a explicarnos, eh, ¿son comunes en el embarazo infecciones vaginales? Sí, también las infecciones vaginales son comunes en la mujer embarazada. Una de las más comunes son la bacteria Streptococcus o Staphylococcus, que también puede ser por contaminación con la piel. Aquí lo que pasa es que la mujer embarazada va a cambiar ligeramente cómo está la configuración de su sistema inmunológico. Desafortunadamente, las bacterias y las infecciones en la mujer embarazada tenemos que sospecharlas y tratarlas extremadamente rápido. Porque cuando no detectamos una infección en una mujer embarazada y puede llegar a presentarse, esto podría tener repercusiones en el embarazo. Una de las más comunes es algo que se llama ruptura de membranas. Entonces, tanto la Escherichia coli, que es otra bacteria, como los estafilococos, que son otras bacterias, son las más comunes en la mujer embarazada. Y no necesariamente significa que es porque la mujer embarazada se descuide, sino que hay los cambios hormonales, que hay una diferencia en la mujer embarazada, puede propiciar que exista una mayor facilidad de que adquiera una infección. Muy bien, doctor. Pues si no le molesta, si podemos ir pasando, ya tenemos hace un momento que estábamos esperando que pudiera usted reconectarse, ya empezaba yo a recibir algunas preguntas y comencé a leer una de ellas, pero pues si no tiene inconveniente, vamos a pasar con algunas preguntas del público. Bueno, primero Vero Franco da las gracias por esta plática. Después Cristina Martínez pregunta, buenas tardes, doctor. Si nos podría hablar de las infecciones vaginales en las personas mayores y cuáles son los factores condicionantes. Bueno, pues la pregunta parece estar a modo para terminar con las etapas de edades de la mujer, ¿no, Penélope? Sí, Después de la edad reproductiva, en un momento que se acaba esta capacidad reproductiva, viene esta etapa que yo considero maravillosa en la mujer, en la cual tal vez ya no existe la capacidad reproductiva, pero hay otras ventajas. Sin embargo, alguna de las desventajas que pueden llegar a tener las mujeres en esta etapa es que hay una reducción del calibre, del grosor de la pielecita de la vagina, del epitelio vaginal, se le llama epitelio vaginal. O sea, la piel se hace más delgada porque en esta etapa la mujer ya no recibe hormonas como estaba recibiendo durante 30 años. Entonces, este epitelio, esta pielecita más delgada, hace que la zona vaginal sea mucho más frágil. Y esto hace que para una bacteria o un parásito en este caso, sea mucho más fácil atacar un epitelio delgado y un epitelio sin tanto nivel de defensas que en una mujer que está en edad reproductiva. Es bastante común que las mujeres en esta etapa tengan una infección por algunas bacterias que normalmente no son graves. Volvemos a hablar del Escherichia coli, es muy común, y volvemos a hablar donde principalmente se presenta es que hay más infecciones urinarias, que es diferente que las vaginales. Es mucho más común que la mujer mayor, que la mujer de la tercera edad, tenga más infecciones urinarias. Sin embargo, lo ven como un general, porque está la inflamación de la vejiga y también está la infección de la vagina, entonces lo identifican como un todo, pero es más común la infección urinaria en la mujer ya añosa. Sí es doctor, bastante común. pero ¿una infección vaginal se puede convertir en una infección de vías urinarias? Dependiendo de la bacteria que la esté causando. Es más común que la infección urinaria
desencadene por una inflamación un cambio en la vagina que al revés. Ok, Es más común y eso es lo que normalmente le pasa a la mujer añosa, que tiene problemas urinarios constantemente y por estarse colocando óvulos, por estarse colocando cremas, viene por consecuencia la infección vaginal, por vaginal, así decirlo. de Sí, es acuerdo. mucho más común que se presente de esta forma y es un grupo de población que con más razón vale la pena acudir de forma inmediata al tratamiento, ¿no? De acuerdo, doctor. Tenemos otra pregunta. Victoria Domínguez nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Cómo podemos detectar estas bacterias? ¿Qué estudios nos tenemos que realizar? Ya hace un momento hablaba usted de algunas pruebas, pero ¿podríamos ampliar este tema, por favor, doctor? Sí, claro que sí. La realidad es que no me parece que sea una secuencia de voy al laboratorio y pido esto, ¿no? Porque muchas veces te haces algo que no sirve. Sí recomiendo, me parece extremadamente importante que sea la prescripción por parte de un médico. Y te voy a comentar por qué. Porque la mayoría de los médicos, o la mayoría, en general, lo que más se publicita es la detección, como te comento, de anticuerpos o la detección de cultivos. El cultivo es la muestra en la cual se toma una muestra y se coloca en un medio de cultivo. Sin embargo, este sistema tiene un alto índice de fallas. ¿Por qué? Porque si no se tomó el cultivo adecuado, si el medio de cultivo no fue cuidado o vigilado de forma adecuada, no va a crecer la bacteria, entonces no se va a detectar. Por eso vuelvo a repetir, tanto los infectólogos, que son los expertos en infecciones en general del cuerpo, como una gran cantidad de médicos que hemos adoptado alternativas más novedosas, utilizamos la detección de las bacterias midiendo el DNA de cada una de ellas. Hay paneles, o sea, paneles son como perfiles, como un estudio que te detecta distintas bacterias cuando no estás tan seguro cuál es. Entonces solicitas un panel en el cual te va a decir entre 6, 7, 8 hasta 9 bacterias cuál es la posibilidad que está presente en este caso. La alternativa ideal, lo que deberíamos hacer y como deberíamos estar manejando hoy en día las infecciones, es haciendo diagnóstico molecular. Doctor, ¿y se toma una muestra vaginal como tipo Papa Nicolau o algo así? ¿O cómo se toma? ¿Cómo se hace? Sí, es prácticamente igual que que un estudio de Papa Nicolau. El Papa Nicolau es una muestra con una espátula. En este caso, la muestra casi siempre es más sutil. Incluso es mucho menos molesto que un Papa Nicolau. Me vas a preguntar, ¿y cómo sabes, no? Pues bueno, nunca me he tocado, pero he hecho muchos, ¿no? Entonces, en términos generales, es mucho menos molesto tomar una muestra sutil con un hisopo que dar un tallado con una madera, que en ese caso es el Papa Nicolau. Entonces hay que tomar una muestra directo de la zona, de donde está sospechando. No se toma en sangre, se toma directo de donde está sospechando, porque ahí es donde se va a detectar el DNA. Y al detectar la presencia del DNA, justamente vas a detectar y asegurar que está presente lo que estés buscando, virus, bacteria o parásito. Claro. Doctor, ¿y tenemos medicamentos, tratamientos efectivos para esas infecciones que se detectan a través de estas pruebas? Claro, la realidad es que la mayoría, y eso es culpa de muchas prácticas que hoy estamos cambiando. Hay varias bacterias que tienen o son susceptibles a varios medicamentos antibióticos. Incluso quiero regresar un poco al tema de la clamidia porque es un buen ejemplo. Hay guías de manejo internacionales con respecto a opción uno, opción 2, opción 3, opción 4, con respecto a que desafortunadamente tanto por la contagiosidad como por el uso indiscriminado de antibióticos, hemos provocado que muchas bacterias sean resistentes a los antibióticos más comunes. Afortunadamente, la investigación, la industria farmacéutica ha logrado establecer y ha logrado generar antibióticos muy potentes. Por ejemplo, la clamidia tiene 3 o 4 alternativas. Y tal vez otro ejemplo bonito me parece comentar, Penélope,
es el tema de la gonorrea. Hoy en día casi no vemos gonorrea, no vemos los síntomas típicos de la gonorrea, que son aquellos síntomas que nos decían de hace 100 años. Y la razón principal es que las penicilinas y los medicamentos tipo penicilinas, que hay un montón, pues a veces los usamos indiscriminadamente. Y esos antibióticos le afectan y pegan y matan a la gonorrea. Pero eso no significa que no exista. Ujú. Como te comento, en el grupo de estudio que tenemos hemos detectado que un alto porcentaje de las personas pueden llegar a estar presentes, sin embargo los hemos mantenido como ahí bastante detenidos debido a que usamos este tipo de antibióticos. Contestando tu pregunta, sí hay tratamiento para prácticamente cualquiera de ellos. De acuerdo, doctor. Otra pregunta más. Vero Franco nos dice, ¿es normal la resequedad vaginal en la premenopausia y cómo se puede mejorar? Ok, en la premenopausia no sería un síntoma tan concreto, tan común. En la posmenopausia es un hecho, siempre se va a presentar. Y dices, bueno, ¿cuándo es pre y cuándo es post, no? O sea, creo que es una buena pregunta. Y eso me lleva a definir que la menopausia no es una enfermedad, es una fecha. El día que se acaba así como hay un día que empiezas a menstruar, hay un día que acabas de menstruar. El día que se acaba de menstruar, ese día se establece ahí, antes de la menopausia. Es muy poco común que haya resequedad vaginal. Si es una paciente que todavía está menstruando, aunque sea de forma irregular, la resequedad vaginal normalmente no es por falta de hormonas. Ahí hay que identificar a ver si esta paciente tiene alguna otra infección o alguna otra causa que esté generando la resequedad vaginal. Si es una persona que ya dejó de tener menstruaciones hace tiempo, es bastante común, más no que te la tengan que aguantar. Porque eso es bien importante. Así me tocó vivir y hay muchas mujeres que se la pasan con una resequedad y no pueden tener vida sexual y no pueden tener muchas cosas, cuando la realidad es que hay alternativas de tratamiento que pueden ayudar, podemos ayudarles a estas mujeres. Así que bueno, nuevamente pues hay que acudir con el especialista. Otra pregunta, doctor. Alejandra Ramírez nos dice, ¿el uso de jabones y o shampoo íntimos provocan infecciones? Soy un escéptico de muchas veces la publicidad medio engañosa. En lo particular casi no recomiendo jabones, uno que otro por ahí lo recomiendo, porque en general la mayoría de las veces te dicen te va a cambiar el pH, no altera la fertilidad, va a mejorar tu flora vaginal. La mayoría de los que existen son solamente perfumes con jabones, nada más. Entonces, ¿eso a qué me lleva, Penélope? A que a muchas mujeres no les hace nada más que un perfumito y una limpieza, como cualquier jabón. Pero en algunas sí les puede generar problemas. No necesariamente, yo normalmente no recomiendo más que algunos que tienen un verdadero grado dermatológico, que normalmente no son tan comunes que los puedas encontrar en cualquier anaquel de supermercado. En general no te van a causar la infección, pero si tú tienes la mala suerte de que ese jabón a ti te generó una reacción alérgica, a ti te generó un problema, principalmente una irritación, eso puede ser el inicio de un ambiente o de un cambio que a la larga pudiera terminar en cuestiones de infección. Entonces, doctor, quizá esta respuesta a usted nos lleva a esta otra pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer las mujeres para prevenir en general el presentar los diferentes tipos de infecciones vaginales? Mira, la higiene diaria no, siempre será la mejor alternativa. Y aprovecho la pregunta, Penélope, para dar lo que yo creo que no solamente es el fondo, tanto en infecciones vaginales como en otra cosa. Tener un buen sistema inmunológico es trascendental. Si una mujer con un buen sistema inmunológico, normalmente su vagina es una fortaleza. Pase lo que pase.
enfréntese a lo que se enfrenta. Una mujer con un buen sistema inmunológico, sana en general, que se alimenta bien, que no tiene toxicomanías, vicios, aunque tenga prácticas sexuales, a lo mejor pueden ser diferentes. Es una mujer que en general no le pasa absolutamente nada. Para mí, la mejor estrategia que puede existir para tener una reducción de riesgo de infecciones vaginales es tener un excelente o propiciar un buen sistema inmunológico y tu higiene normal. Con eso es más que suficiente. No hay que tomar antibióticos preventivos. Obviamente el uso del preservativo cuando tienes relaciones sexuales que tienes sospecha o que no son tu pareja constante, ayuda a reducir el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Obviamente la buena higiene de tu pareja es trascendental, pero creo que el mayor factor que existe es la capacidad y la fortaleza inmunológica de la paciente. De acuerdo, doctor. Nos están llegando más preguntas. Nos dicen, y cuando se trata de infecciones por hongos, ¿es cierto que se llegan a presentar por exceso de aplicación de antibióticos? ¿Cómo prevenir los hongos? Bien, esa es otra excelente pregunta que nos vamos de la mano con esta otra. Y te quiero platicar rápidamente qué es lo que pasa. Si alguien tiene un síntoma, ardor, por ejemplo, ¿no? A lo mejor esta pequeña o esta joven o esta mujer se fue a la playa y ese día, pues entre la arena, el traje de baño, el cloro de la alberca, puede llegar a generar que cambie un poco el ambiente vaginal y a lo mejor en la noche tiene un poco de comezón y a lo mejor hay mucho más pasión en la vacación, por ejemplo, y tiene doble de relaciones sexuales, entonces entre la irritación empieza a tener algunos síntomas y se pone un antibiótico. El antibiótico no discrimina, no dice esta bacteria sí, esta bacteria no. Se lleva todas. Entonces, cuando el antibiótico se lleva toda la flora vaginal, el ambiente queda desierto para que llegue lo que sea. Y si tienes la mala suerte que en lugar de que se colonice por bacterias buenas, se coloniza por bacterias blandas, allí es donde se predispone la infección. Por eso soy enemigo de que exista un uso y venta indiscriminado e incluso anuncios televisivos con respecto al uso de antibióticos y antifúngicos que son medicamentos para los hongos. La cándida es el tipo de honguito más y levadura más común en la flora vaginal, pero es parte normal de la flora. Es anormal cuando está en exceso, pero la cándida es una de las más comunes, es normal que esté ahí. ¿Cómo prevenir los hongos? Idem, respuesta de las bacterias. Buen sistema inmunológico, buena higiene y evitar el uso indiscriminado de antibióticos innecesarios. Una buena práctica que me gustaría, si me lo permites, Penélope. A veces necesitamos un antibiótico por una infección de otro lado, la garganta o el estómago. Lo ideal, lo ideal sería que si usamos un antibiótico por una causa, por una infección que no tenemos de otra, lo ideal sería buscar tener una recolonización de nuestras floras. Iba a decir no de nuestra flora vaginal, pero yo no tengo, más bien las mujeres de la vagina y el intestino, ¿no? Entonces, en general, ¿por qué? Porque 2 semanas después, típico, ¿no? Tienes una infección y a las 2 semanas te da o diarrea o una infección vaginal. Entonces, siempre vale la pena recolonizar o tener alimentos, sustancias, o acudir con tu doctor y decirle, oye, pues no quiero que me pase esto, ¿qué me recomiendas? ¿Y hay productos para recolonizar la flora vaginal, doctor? Totalmente. Hay distintos productos con distintos tipos de lactobacilos que los utilizamos para recolonizar la flora vaginal. No es tan fácil de ponérselos y ya. Muchas veces requieren tanto un estudio previo como una limpieza previa, como una terapéutica no muy especializada, pero no es de me los tomo 3 y ya, ¿no? En general requiere como una estrategia clara, pero sí existen medicamentos para recolonizar la flora vaginal y la flora intestinal también. Qué interesante, doctor. Otra pregunta más. Rosy nos dice, ¿el pH influye en las infecciones? ¿Cómo podríamos regularlo? El pH es esto que hablábamos, que es la medida que nos dice qué tan ácido o básico
es un ambiente, ¿no? En el caso de la vagina es un ambiente con acidez. Lo normal es que la vagina tenga un pH entre 4 y 6. Y esto se genera por la presencia de los lactobacilos, que es esta flora vaginal. Estos lactobacilos consumen lo que está presente y la generación de las sustancias que quedan de residuos es lo que genera el pH. Entonces hay muchas opciones que pueden, como te comentaba, desde situaciones cotidianas de la vida que pueden afectar el pH. Yo en lo personal, la principal recomendación es no automedicarse. Créeme que no, o sea, no hay día que no llegue una paciente que se haya automedicado o pacientes que desafortunadamente ya están con años de infecciones recurrentes que no se puede revertir el problema porque la bacteria ya es imposible. Entonces, si hay una recomendación que yo les daría es no se automediquen, por favor. No se automediquen. Aunque esté ahí el que diga te va a quitar la comezón, es mejor que pidan una asesoría. Entonces, para mí es la principal recomendación, no usar las duchas vaginales, actúan de la misma forma, ¿ok? Hay personas que se hacen duchas, me ha tocado cosas extremas, ¿no? O sea, las más comunes son con vinagre, pero me ha tocado sí quien combina cosas ahí medio raras y luego la ducha y las duchas vaginales ya está muy demostrado que aunque pudiéramos pensar que son de extrema limpieza, hoy sabemos que afectan más al pH y por consecuencia las infecciones vaginales. Pues precisamente la siguiente pregunta tiene relación con esto, doctor. Dice, ¿cuál es la forma adecuada de lavar la zona vaginal? ¿Lo mejor es hacerlo con un jabón neutro o solo con agua? Lo mejor es utilizar un jabón neutro hipoalergénico y si van a utilizar un jabón íntimo hay especiales hipoalergénicos que son para ello. No busquen el que huela más bonito, sino el que tenga grado dermatológico hipoalergénico. Y cabe mencionar, Penélope, y esto es una pregunta importante, la vagina no se lava. La vagina es lo que está dentro. La parte externa se llama vulva y es donde están los labios, donde está el clítoris, donde empiezan los vellitos. Esa zona con una limpieza muy sutil por jabón en su baño diario y con abundante agua es mucho más que suficiente. Si van a utilizar un jabón, insisto, hay algunos de grado dermatológico que tienen todo el aval y toda la etiqueta que son utilizados, que son hipoalergénicos, que son los únicos que yo recomiendo para este tipo de situaciones. Pero dentro de la vagina, dentro, no hay por qué hacer ningún tipo de limpieza ni nada por el estilo. Y sobre todo, doctor, quizá lo que mencionaba usted de las duchas vaginales y ese tipo de cosas, esas prácticas en las que lo que se pretende quizá o se cree que lo que sucede es que la vagina huele mal o tiene un olor que hay que ocultar de alguna manera. Y no, pues simplemente una vagina sana entendemos que tiene un olor característico y que no hay por qué quererlo ocultar o usar jabones, shampoos o incluso perfumes de alguna manera para cambiarlo, ¿no? No, tanto es así que tienes razón, Penélope, que el uso inadecuado de eso sí te va a llevar a tener olores inadecuados, infecciones inadecuadas. Es todo lo contrario. Entonces, si tienes duda con respecto a un olor, acude a tu doctor. Y es algo que a mí me ha funcionado mucho decirle cuando doy clases a otros colegas. Si la paciente está acudiendo y te dice, tengo esto, es porque antes no lo tenía. Entonces amerita un diagnóstico. Ahora, si es una paciente que toda la vida ha sido igual y toda la vida tiene su mismo flujo y así es, pues más bien es que así está dentro de su propia normalidad, ¿no? Claro. Doctor, pues ya estamos llegando al final de nuestra presentación. Si alguna de nuestros participantes le interesara ponerse en contacto con usted, ¿dónde pueden localizarlo? Pues la forma más fácil me parece que es que te dé los correos electrónicos y las cuentas de Instagram, que estamos muy en constante comunicación. Eh, la cuenta de Instagram personal del grupo con el que trabajo
es Ginecobstetricia México, Ginecobstetricia con doble O, México. Y el nuevo centro con el cual estamos trabajando, que está enfocado en la salud primordialmente de la mujer embarazada, pero de cualquier mujer de cualquier edad, nos encanta ayudarlas, es CRIAMSA 2020. CRIAMSA son las siglas de Casa de Respeto e Integración Materno Avanzado. Y 2020, pues la fecha, ¿no? Entonces, esas son las cuentas de Instagram. Mi correo personal, arturo.moyers@ginecobstetricia.com, son los medios donde más fácilmente podemos identificarlos. Doctor, una última pregunta que nos está llegando es, nos dicen, ¿encajes, fibras sintéticas pueden ocasionar infecciones? Entiendo que sería en la ropa interior. Sí, yo también quisiera suponer que son. Es lo mismo, es la misma respuesta que con respecto a los jabones. Es mucho más común que haya mujeres o seres humanos que tengamos, me incluyo, una piel más sensible, más delicada, con más reacciones inflamatorias que otras. Hay mujeres que toda la vida usan tanga, ¿no? Y sintética y nunca les pasa nada. Depende del sistema inmunológico. Como tal que yo les pueda decir o que yo les vaya a decir, no solamente usen calzones de abuelita grandes de algodón y lavados, no es cierto, no va a pasar porque no me van a hacer caso de todas formas. Y los demás se ven bonitos. Pero si ves o si notas que tu piel, tu vagina, tu vulva no es la adecuada y tienes reacciones inflamatorias y alérgicas, no son para ti. Pero insisto, es una interacción de cómo es tu piel, cómo es tu sistema inmunológico y la paciente. Entonces, la respuesta es, depende. Claro. Pues ahora sí, doctor, ya nada más le mandamos un saludo que le manda Rosy. Dice, muchas gracias, muy interesante charla, doctor. Y pues efectivamente, de verdad, muchas gracias, doctor, por toda esta información que nos ha dado para cuidarnos y cosas muy interesantes como el asunto de que hay lactobacilos para la vagina y bueno, una gran cantidad de cosas que creo que da para la reflexión para nosotros las mujeres. Muchas gracias, Penélope. Y pues el mensaje es, pues, cuiden a su vagina, porque les puede ayudar mucho y les puede dar mucha lata también si no la cuidan. ¿Sí? Si ustedes la cuidan, ellas les va a cuidar a ustedes. Pues fue el doctor Arturo Moyers Arévalo, a quien de verdad le damos muchas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también por acompañarnos en este espacio. Ya saben que los esperamos aquí el próximo jueves en Plenilunia junto a ti. Gracias. Gracias.